nuestra bandera. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Amén. Abran conmigo, por favor, sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, aquí estamos, amado Dios, para escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Háblame primeramente y habla también a tus hijos. Toca nuestro corazón, transforma nuestra vida. Que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. Para sanar, para liberar, para restaurar. Aún para exhortar, Señor. Que salgamos de este lugar con nuevas fuerzas, con nuevas motivaciones, con mayor amor hacia ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados de Dios. El tema que queremos compartir con ustedes en esta mañana es el tema de la Gran Comisión. No hay mejor título que ese, el tema de la Gran Comisión. Y una de las cosas importantes que tenemos que resaltar, cada uno de los evangelistas, aunque todos ellos conocen o conocieron la historia de lo que sucedió con Jesús, cada uno de ellos escribe no todo, y ustedes por eso observan que Mateo dice unas cosas y otras cosas no las dice Marcos y Lucas y Juan. ¿Y por qué razón? Por el énfasis que tiene cada uno al escribir su libro. Ejemplo, el Evangelio de Juan quiere mostrar a través de ese escrito que Jesús es Dios. Por eso el énfasis de yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy. Mostrar que Jesús es Dios. En el caso de Lucas se habla mucho de el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vino, y el Hijo del Hombre, para mostrar a Jesús como el hombre perfecto. En el caso de Marcos, Marcos quiere mostrar a Jesús como el Mesías siervo. Y por eso la gran mayoría de los milagros están en el Evangelio de Marcos. Por el contrario, el Evangelio de Mateo quiere mostrar a Jesús como el Mesías rey. Y por eso la cantidad de citas, y a propósito, escribe a los judíos, y a los judíos hay que mostrarles que Jesús no es ningún aparecido, que Jesús es mucho más que el hijo del carpintero, y por eso encontramos la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento, para decirle a los judíos, miren de dónde viene Jesús. Pero hay algo que sí es común, es un eje transversal, si queremos mirarlo de esta manera, en todos los evangelios, y que todos los evangelios sí hablan de la Gran Comisión. Hablan del mandato de Jesús al final, antes de su partida, donde la iglesia, donde los conocedores del evangelio tienen una misión que cumplir. La iglesia tiene razón de ser. Mateo, entonces estamos en Mateo. Mateo en su evangelio nos muestra a Jesús como el Mesías rey. Pero yo quiero que ustedes observen
cómo inicia Mateo. Mateo inicia en el capítulo 1, versículo 1, en estos términos: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué significa esto? Que el hijo de David y el hijo de Abraham son tipo de Cristo. ¿Quién era el hijo de David? El hijo de David era Salomón. ¿Y qué era Salomón? Rey. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. ¿Qué era Isaac? Siervo. Y aquí lo que está diciendo Mateo es que Jesucristo es rey y siervo. Y escuchen, porque en Jesús, como rey y siervo, viene a solucionar los dos problemas gravísimos en el universo. Y como rey viene a solucionar el problema de la usurpación de su trono por parte de Satanás. O sea, viene a arreglar el primer problema de rebelión con Jesús como rey. Y Jesús como siervo viene a solucionar el problema de pecado de la humanidad al morir en una cruz para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Entonces en Cristo está la solución de los dos problemas. Y lo plantea Mateo desde el primer versículo del primer capítulo. Pero observen cómo termina. ¿Y cómo termina? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y luego esas palabras se dan después de la resurrección diciendo: ya lo logré, solucioné los dos problemas. Entonces Mateo nos va a mostrar en todo su evangelio este tema de Jesús como rey y Jesús como siervo que cumple la misión del Señor. Entonces Jesús es el rey victorioso y poderoso. Sí hay esperanza para el mundo. Sí hay esperanza para el mundo. Miremos nuestro contexto cercano antes que Jesús hablase de la gran comisión. Amados, Jesús ha muerto. Allí se habían reunido todas esas personas y todos esos que estaban en contra del maestro para ufanarse y burlarse. Mataron a aquel que se decía el rey de los judíos. Pero también Marcos nos registra que esa tarde, a la hora novena, todo se oscureció. Y alguien dijo, y me parece acertado, que esa oscuridad por un lado era como si la misma naturaleza se sintiera triste y acongojada por la muerte de su creador. Pero también es verdad que en ese momento se reunieron todas las fuerzas del Averno para cantar victoria porque habían matado a Jesús, ¿verdad? Los discípulos están tristes. Y no solamente tristes, están temerosos porque mataron al maestro, aquel hombre bueno que había traído esperanza, aquel que parecía ser el que iba a sacar a los romanos de allí. Pero ellos estaban temerosos porque también vendrían por ellos, también para matarlos. Y cuando están allí reunidos, que están tan acongojados, llenos de miedo, todos unos hombres, lobos de mar, llega la noticia. Llegó la noticia, hermanos. Llegaron las buenas nuevas. Jesucristo ha resucitado. Y ustedes se imaginan lo que pasa con esta gente. Y ellos se van para Galilea, salen corriendo. Y cómo así nosotros tristes. Miren cómo cambia de tristeza a alegría, ¿verdad? Cómo cambian de esas tinieblas a la luz. Porque ahora han recibido la noticia. Y entonces en Galilea se encuentran con Jesús. Hay dos acciones que realizan sus discípulos. Unos adoran al Señor. Y le adoran porque acaban de comprobar sus palabras, que al tercer día Él se levantaría de la tumba. Y reconocen con esa adoración su grandeza, su poder, su señorío. Pero tristemente, como en todas partes, otros dudaban. Otros dudaban, y ustedes saben quién fue el principal de la duda. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Judas, Pedro, Tomás. Tomás fue el que dudó.
Pero ahí en medio de esa situación ya es hora que el Señor Jesús les diga: yo voy a partir, yo me voy, ya he pasado tiempo con ustedes. Ustedes van a continuar con la tarea que yo inicié con la muerte en la cruz y la resurrección. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Esto es lo que Jesús les dijo. Jesús entonces aquí en este pasaje les menciona 3 asuntos que ellos deben saber y hacer a partir de ese momento. 3 asuntos que tienen que ver con la gran comisión. Y yo quiero que miremos el primero de esos asuntos. Generalmente se toma este pasaje y se va directo a ir y hacer discípulos, pero si tomamos ese pasaje desde allí, cortamos algo trascendental y tan importante que precede a ese mandato, y es la autoridad plenipotenciaria del rey. Escuchen el primer asunto que vamos a tratar: la autoridad plenipotenciaria del rey. El versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos de potestad, hablamos de autoridad. Estamos hablando de alguien con poder para escoger, libertad de hacer como quiere, poder físico y mental, poder de influencia y privilegio. Ahora yo quiero que observen que él dice: toda potestad me ha sido dada, ha sido dada. Y aquí el tiempo del verbo, que es tiempo perfecto, tiene el siguiente significado: es una acción que se dio en el pasado y que tiene trascendencia en el presente. Es decir, que el Señor Jesús está diciendo que esa autoridad no se la está dando el Padre en este momento, ya Él la tenía. Y quiero mostrarles entonces las evidencias desde el Antiguo Testamento de esa autoridad que fue dada a Jesús. La miramos en el Antiguo Testamento brevemente y luego la miramos en el Nuevo Testamento también brevemente. Miren conmigo, por favor, en el Antiguo Testamento. Yo voy a citarlo, le doy la cita, usted la nota. Recuerde que también ese bosquejo se les envía a ustedes por el chat, por el WhatsApp. Lo primero que encontramos en el Salmo 2, 6 y 9, los está diciendo David en el Reino Unido. Él está diciendo: Dios ha puesto su rey sobre Sión. Y Sión representa al pueblo de Dios, a Israel. Dios ha puesto su rey. ¿Qué rey ha puesto? Su hijo. El Salmo 89, miren cómo lo dice: ese rey que Dios ha puesto es alto sobre todos los reyes de la tierra. Es decir, el rey puesto por Dios está sobre todos los reyes de la tierra. El Salmo 110 habla acerca de la victoria de ese rey. Así que observen, ahora que Jesús ha muerto y ha resucitado, esa victoria que se produjo allí, ya esa victoria se daba en una profecía. En el Salmo 110 está hablando, habla de esa victoria. Pero ¿quién es ese Jesús? Isaías 9 dice: porque un niño se es nacido, hijo se es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Jesús? Dios mismo. ¿Quién es Jesús? Dios mismo, el rey, ¿verdad? Ahora observen, y Daniel sí que lo dice de una manera contundente. Cristo, al hablar de Cristo, habla de su señorío, de la gloria y su reino eterno. Aquí les estoy mostrando evidencias de lo que Jesús está diciendo: toda potestad me ha sido dada. Es decir, se dio en el pasado, pero todavía tiene vigencia en el presente. Y miren conmigo algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan de este tema. En Mateo 11, 28 dice: todas las cosas las entregó el Padre a Jesús. Es decir, Jesús ha sido empoderado con todo el poder y la autoridad. En Lucas 1:32, en ese contexto donde aparece el ángel Gabriel para dar el anuncio a María, ¿qué le dice? Dice
que este hijo que nacerá tendrá el trono de David. Es decir, será un rey. ¿Y a quién se está refiriendo? Al hijo que ella tiene en el vientre. ¿Y quién es? Jesús, ¿verdad? También habla Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice que todo, esa palabra es clave, ese adverbio de cantidad, todo ha sido puesto bajo los pies de Jesús. Es decir, que Jesús reina sobre todas las cosas. Y un par de asuntos. Apocalipsis sí que termina de una manera maravillosa. Apocalipsis dice, todo es de Cristo. Nosotros hemos cantado esa canción, ¿verdad? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y termina Apocalipsis 19 diciendo, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los señores. Dígalo conmigo, iglesia. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los señores. No los escuché, otra vez. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los señores. A Él la gloria por siempre, iglesia. A Él la gloria por siempre. A ti el honor, Cristo. Eres Rey de Reyes y Señor de los señores. Sin embargo, alguien ha usurpado su autoridad. Alguien ha usurpado su autoridad. Y tiene que ver con la primera rebelión. ¿Saben quién usurpó su autoridad? El diablo. El diablo. Y recordemos ese pasaje de Lucas, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde el Espíritu Santo, luego del bautismo, conduce a Jesús al desierto, ¿verdad? Y allí en el desierto suceden muchas cosas, y entre las cuales Él tiene hambre y aparece el enemigo. Y el enemigo empieza a hacerle ofertas, a presentarle atajos. Y entre las cuales les dice lo siguiente, lo llevó a lo alto y les mostró todos los reinos del mundo. ¿Se acuerdan? Y acuérdense las palabras que Él le dijo. Mire, todo esto te daré si postrado me adorares, porque todo esto es mío, porque a mí me lo entregaron. Un momentico, ¿y quién le entregó eso a Él? ¿Quién le entregó eso a Él? Sí, se lo entregaron. Cuando Adán y Eva pecaron, le cedieron la autoridad a Satanás. ¿Oyó? Cuando uno recibe al Señor, ¿qué hacemos? Todo lo nuestro es de Él, ¿verdad? Todo lo nuestro es de Él. Ya entonces, nuestros hijos los entregamos a Él. Nuestra familia la entregamos a Él. Al contrario, y ustedes saben que esto es cierto, personas que no conocen al Señor, déjenme darles un ejemplo. Y hay una señora que ella le gusta ir allá a visitar a los brujos y a las brujas, ¿verdad? Para que le lean la carta, el tabaco, el chocolate y no sé qué más cosas, ¿sí? Café con leche, agua panela con no sé qué. Bueno, allá van. ¿Y sabe qué hacen esas personas? También llevan sus hijos. ¿Entienden lo que quiero decirles? Es decir, que dependiendo en quién cree uno, uno entrega todo lo de uno. Cuando Adán y Eva le creyeron al diablo, le entregaron esa autoridad que Dios les había delegado. Por eso encontramos aquí a Satanás diciendo, toda autoridad, eso es mío. Esto es mío. Pero quiero que escuchen algo aquí y se alegren conmigo. Pero con la muerte de Jesús en la cruz, con esa muerte, acabó con ese poder. Yo quiero que me escuchen por un momento. Todo está oscuro. El Hijo de Dios murió, pero antes que muriera, se escuchó una voz que retumbó por todo lugar, desde ese monte de la calavera. Se escuchó una voz fuerte, potente, con los estertores de la muerte. Jesús sacando fuerzas de donde no tenía. Y ante la vista de todos, sus discípulos, sus seguidores y también sus detractores, sacó fuerzas y dijo, consumado es. Consumado es. En otras palabras, Padre,
Aquí con mi muerte arrebato el poder de Satanás. Aquí con mi muerte perdono los pecados de la humanidad. En otras palabras, amados, allí en la cruz, Jesús miró al diablo y le dijo: dame acá esa autoridad que a ti no te pertenece, ladrón. Y se la arrebató con su muerte. Y por eso dice Pablo a Colosenses: despojando principados y potestades, los exhibió públicamente a todos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás, Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte y nos ha dado a ti y a mí la victoria. Iglesia, somos más que vencedores en Cristo. Dale la gloria a Él. Gloria a ti, Padre. Aleluya. Ahora usted es victorioso, ¿sabía? Usted tiene la victoria. No le crea al diablo, créale al Señor. Él nos ha dado la victoria. Amados, con esto en mente, pasemos al segundo de los asuntos. Id y haced auténticos seguidores de Jesús. Id y haced auténticos seguidores de Jesús. Amados, aquí lo primero que encontramos es un plan. Un plan para ir y hacer. Y aquí estos dos verbos tienen algunas implicaciones muy importantes. En primera instancia, estos son imperativos. Hay tres modos del verbo. Hay modo indicativo, que significa certeza. Hay modo subjuntivo, que significa probabilidad, ojalá que llueva, etc. Y hay modo imperativo. El modo imperativo significa que no hay ninguna otra alternativa. O sí, o sí. No hay ninguna otra alternativa. Permítanme colocar un ejemplo. Ya desperté la niña haciendo yo bulla aquí. Bueno, miren, muchachos. Miren, mis amados. Resulta que hay un pequeñito de 1 añito que se le da por cruzar la carretera. Entonces nosotros le decimos al niño desde acá: papi, tú verás si te quitan, mi amor, porque ese carro que viene allá te va a aplastar. Hijo, tú quieres quitarte, eso pega duro. Nosotros le decimos así al niño, ¿sí o no? Y mientras el niño por allá piensa: ¿será que sí me quito? ¿No me quito? Corro, llega el aparato ese y le pasa por encima. Nosotros no usamos ni modo indicativo ni subjuntivo. Nosotros usamos un imperativo. Quítate que esa cosa te mata. Te quitas de ahí ya. ¿Sí o no? Así suene grosero, pero es para salvarle la vida. Amados, esto es un imperativo. El mundo se pierde. Satanás se está robando almas. Ya Jesús lo venció. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, su iglesia: sus pies, sus manos, su boca, nos está diciendo: vayan por ellos y no los dejen perder. No dejes que Satanás se robe sus almas. Pero esto no es una sugerencia del Señor. Esto es un mandato del Señor. Ahora yo quiero enseñarles esto, porque es que nosotros no es que, ay, ¿y cómo así? Entonces nos van a obligar que nosotros tenemos que ir a evangelizar y nosotros nos van a obligar. Amados de Dios, el Señor lo está diciendo por amor a esas almas. Un día a alguien le dijeron y obedeció. Y por ese alguien que obedeció, usted y yo estamos aquí. ¿Oyó? Usted y yo estamos aquí. Alguien obedeció, alguien hizo caso. ¿Sí o no, mis amados? Es ir, es ir. Ok, esto es muy importante. ¿Cómo se va? Siendo diligentes, siendo obedientes, siendo convincentes. Pero hay que hacerlo. Ahora hay muchos mecanismos, estrategias. Ahorita les voy a presentar algunas. Lo importante es que usted se disponga para poder hacerlo. ¿Saben? El Señor confía en que nosotros podemos hacerlo. Si Él confía en nosotros, confiemos en nosotros mismos. Confiemos.
Alguien, yo quisiera que usted pensara si de pronto la persona que le compartió a usted qué tan elocuente era. No, y eso hablaba y eso no sé qué. O quizás una persona muy sencilla se le acercó a usted y le dijo, Jesús te ama. Y miren, yo estaba así, 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 y el Señor hizo esto en mí y también quiere ayudarte a ti. De pronto de la manera más sencilla se lo dijo. Sí. Yo me acuerdo una vez, a veces uno echa cuentos y uno no sabe qué oídos se escuchan. Pero aquí está el pastor Carlos González. Carlito, levanta la mano. Eso, acuerde que usted se va a convertir ahora el Señor, hermano. Ese es un chiste. Él cuenta. ¿Sabe cómo inició una iglesia? Por allá en un centro comercial. Él echó el cuento y yo me lo aprendí. Y aparecieron un poco niños. Oiga, y empezó a jugar con los niños y qué sé yo. Ahí nació una iglesia. Con niños. ¿Quién se imagina? ¿Quién se imagina? Los niños también necesitan del Señor. También necesitan del Señor. Así es, mis amados. Pero miremos entonces, ahora sí, ya sabemos que tenemos que ir y sabemos cómo tenemos que ir, con diligencia, obedientes, convincentes, pero hay otro tema. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer? ¿Ir por quiénes? ¿Hacer qué cosa? Discípulos. Discípulos. Y permítanme hacer un contraste en este momento. Amados, el Señor no quiere simpatizantes. El Señor quiere discípulos. Enseguida vamos a definir eso. Pero les dejo claro, no son simpatizantes. No, que yo voy, me gusta cómo cantan bonito. Y de pronto a veces voy a ver ese negro que hace bulla ya de vez en cuando. Pero alguna cosa aprende uno. Y a mí me gusta orar y, amados, el Señor quiere más que eso. Alguien lo decía de otra manera. Alguien decía que el Señor quiere en su iglesia que todos sean sus líderes, seguidores. Ahora, miremos cómo se define el término discípulo. En primera instancia, seguidores, aprendices, testigos, siervos. Y vamos a un pasaje que nos va a ayudar a definir lo que Jesús espera de nosotros y de las personas a quienes vamos a compartir. Recordemos ese pasaje. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Pues es muy fácil, decirme no. No a mis pensamientos, no a mi voluntad, no a mis caprichos, sí al Señor. Ahora, yo quiero que vayan pensando, no tienen que decirme, es una pregunta retórica. Por favor, piensen, ¿estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Soy un discípulo del Señor o soy un simpatizante? Pero hay más. Toma tu cruz. Cuando hablamos de toma tu cruz, siempre estamos hablando en estos términos. No sé dónde aprendimos eso. No sé dónde lo aprendimos. No, hermano, es que el hijo que tengo, oiga, qué cruz me dio el Señor con ese hijo. Hay que saludarlo brincando, no hay por dónde agarrarlo. No, y la mujer mía que eso a punta cantaleta desbarata un balín. Y ya yo estoy que no sé qué hacer, Señor, ¿por qué me diste esa cruz? Y nosotros empezamos a hablar de cruz en esos términos, en situaciones que nos van pasando. ¿Sí es verdad o no? Pues eso no es. Eso no es. Cuando Jesús tomó su cruz, ¿qué pasó? Murió. Eso es lo que está diciendo aquí. Toma tu cruz, es muere a ti. Muérete. Muérete. Efi, muérete. El apóstol Pablo lo dijo de manera maravillosa hablando a la iglesia de Galacia. Capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Nosotros tenemos que morir. Jesús, hablando con sus discípulos, les decía, hablando de sí mismo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto. No da fruto. Y una de nuestras características es dar fruto, llevar fruto, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos si no morimos? Y aquí está el ejemplo de Jesús. Morir al yo. Ese es tomar la cruz. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija, no es tu jefe. No, Señor. Es que muramos al yo. Es que muramos a nosotros. Ahora hay otro pasaje aquí que nos va a describir también. Y es el pasaje de el que no aborrece a padre y madre. Ay, ay, ay.
¿Cómo así? O sea que yo tengo que odiarlos, papá, mamá, te odio. Porque yo, ahí no dice eso. Mucho cuidado con esa interpretación. Aquí el punto está puesto en que Jesús debe ocupar el primer lugar. O sea que el primer lugar en tu vida no lo tenga tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera, tu plata, lo que sea. Que el primer lugar lo tenga Jesús en tu corazón. De modo que nosotros podamos menguar y Él crezca en nosotros. Que cada vez, déjeme colocar aquí a nuestro hermano Manota, que cada vez que él se vea en el espejo, se vea menos él y se vea más Cristo. Eso es. ¿Están entendiendo, mis amados? Es eso. Que Cristo se vea más en nosotros. Discípulos. Ese es el término discípulo. Eso es lo que quiere el Señor que se haga, ¿verdad? Que haya eso y sobre todo, como dijimos ahora, que llevemos fruto. Ahora, ¿y cómo se hace? Porque aquí aparece el cómo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas. Voy a mencionar dos cositas aquí. Cuando Pedro, esto que voy a hacer no se hace, pero déjenme hacerlo. Cuando se encuentren con unitarios, ellos dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ellos dicen que son de Jesús, ¿por qué le hacen más caso a Pedro y no a Jesús? Pero eso no se debe hacer y ya les voy a decir por qué. ¿Saben por qué? Porque es que cuando Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús, Pedro estaba diciendo lo mismo que dijo Jesús. Lo que pasaba con los judíos era lo siguiente. Los judíos sabían quién era el Padre. Los judíos sabían quién era el Espíritu Santo. Los judíos no querían aceptar a Jesús. Entonces lo que hace Pedro, más que excluir al Padre y al Espíritu Santo, lo que hace Pedro es incluir al Señor Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro dijo lo mismo: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí es, porque lo otro que suena bueno, pero no está bien. No está bien ese argumento. Amados, pero nosotros hemos complicado el tema del bautismo. Voy a preguntar, ¿quiénes aquí no han sido bautizados evangélicamente? Levánteme la mano. ¿Vio? Se van ahí para el infierno. No, mentira. Pues, escuchen, les voy a explicar, mis amados de Dios. Perdónenme los malos chistes. Acostúmbrense, yo siempre soy así. Sí, yo creo que es mejor reírse que estar peleando, ¿no? Escúchenme lo siguiente. Ese tema del bautismo, eso tiene que ver en primera instancia con los griegos. Un ejemplo, entonces Pitágoras, ¿se acuerdan de Pitágoras? Todos hemos visto a Pitágoras. Entonces Pitágoras dijo lo siguiente, hablando del tema de los triángulos rectángulos. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. No me van a decir que no les gusta la matemática. Miren, después de la Biblia, la materia más deliciosa es matemática. ¿Oyó? Espero que les guste. Yo enseño matemática, entonces por eso me ven hablando cosas así. Me encanta. Yo quiero que escuchen lo siguiente. Cuando entonces Pitágoras dijo eso, ¿y quiénes están de acuerdo? Entonces varias personas dijeron, nosotros estamos de acuerdo, y la forma de identificarse con lo que acabó de decir Pitágoras era bautizarse. Se metían en una pileta, chupuldún, y salían, y ya ellos estaban de acuerdo con Pitágoras. El bautismo no salva a nadie. ¿Oyó? Quien salva a la gente es Cristo. ¿Oyó? Pero el bautismo hace parte para que nosotros seamos discípulos. ¿Y qué es ese tema del bautismo? Es lo siguiente. Resulta que usted tiene un encuentro personal con Jesús, le hablan de Jesús y usted hace la decisión de fe. Usted dice, Señor Jesús, me han hablado de ti, yo reconozco que tú eres Dios, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, te invito a que entres a mi vida y te conviertas en el Señor de mi vida, que el día que yo muera parta hacia ti. Acaba de hacer la decisión de fe, ¿verdad? La hizo de manera personal con el Señor. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es ese acto público
donde usted le dice a todos públicamente que usted ya creyó en Jesucristo y que Jesucristo es el Señor, el dueño de su vida. Ese es el bautismo. Sin tanto parapeto ni tanta cosa, que si te bautizas, si no te bautizas, te lleva el diablo y vas para el infierno. Nada de eso cuento. Esa es pura carreta de cartón, ruedas de casabe, frenos de platanito y cargaditos de merengue. No se aprendan eso. Esas son mis cosas de costeño que no falta. Amados, entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? En primera instancia, recibiendo al Señor y haciendo esa declaración pública, ¿verdad? Y lo otro es enseñándoles la palabra. Enseñándoles la palabra. ¿Se acuerdan que les decía ahorita? ¿Para qué estudiamos nosotros la Biblia? ¿Para qué aprendemos la Biblia? No, para tener un poco de información aquí en la cabeza y mejor dicho, el que se me acerque lo baño de Biblia. ¿Sí? Y entonces, bueno, y cuando no la tengo en la cabeza, me la pongo debajo del brazo como Rexona, que no te abandona. No, Señor. Esta palabra es para conocer más a Dios y amar más a Dios. Amar más a Dios. Enseñando la palabra. Entonces resulta que una vez una hermanita invitó a la familia pastoral a un diciembre, a una cena navideña. Oye, allí esa cena, eso qué cosa exquisita y todo eso. Y entonces ese día la señora sacó la vajilla buena, ¿sí o no? Porque casa que se respete tiene platos picados. No me digan que no hay un bendito plato picado que yo no sé qué hace ahí. Le están rindiendo culto y no han querido sacar ese pedazo de plato picado, pero ahí está. Y también otra cosa que uno encuentra en la casa es un tenedor de esos chuecos. ¿Sí o no? ¿Qué hace ese bendito tenedor ahí? ¿Sí o no es verdad? ¿Sí o no? Está bendito tenedor chueco. Pues claro, cuando es una visita importante uno no saca eso. Uno saca todo lo mejorcito y la señora sacó una vajilla. Oiga, tremenda, bonita. Y una cuchara bonita que tenía. Se la entregó y el pastor comió y luego, bueno, se terminó, bueno, nos vamos, el Señor les bendiga, muchas gracias. Se fueron y se perdió la cuchara. Y esa señora empezó a buscar la cuchara y, ay, el pastor se llevó la cuchara. Y yo, ¿cómo le digo ahora? Qué pena. Y yo, pastor, ¿usted se me llevó la cuchara? No, ni riesgos. No, no, que se pierda, ¿qué voy a hacer? Pero se quedó con la espinita y la piquiñita que decimos nosotros. Y no se atrevía hasta que llegó el otro diciembre y dijo, aquí me la voy a sacar yo. Pastor, lo invito a mi casa. Y otra, sí, cómo no, mi hermanita, con mucho gusto. Y ella pensó, yo no, ahorita que él esté comiendo y él no va a dejar ese pedazo de pollo tan rico. Y yo voy a aprovechar y le voy a decir que por qué se me llevó la cuchara. Y entonces, preciso, estaba el pastor comiendo y le dice, pastor, yo quiero hacer una pregunta, ¿no se enoja conmigo? No, mijita, ¿cómo me voy a enojar? Con ese pedazo de pollo que me pusiste aquí, yo que voy a pelear contigo. ¿Sí? Y entonces dice, pastor, ¿usted se acuerda que yo le di a comer en una cuchara muy fina y la cuchara se me perdió? Pastor, ¿usted se la llevó? Y el pastor le dice, no, mi hermanita, yo se la metí en la Biblia que usted tiene ahí. Un año y no leyó la Biblia, bendito sea el Señor. Ahí estaba la cuchara. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Invítenme, que les voy a meter tenedor también ahí. Bueno, amados de Dios, la palabra, la importancia de la palabra. Y terminamos con el tercero de los asuntos. El respaldo de Dios a su obra. Miren esta buena noticia. Esta tarea de hacer discípulos no la hacemos solos. Dios nos acompaña en el proceso. Recordemos que el real ganador de las almas es el Espíritu Santo. No somos usted y yo. No es nuestra mejor forma de comunicarnos. No es nuestra destreza para hablar lo que convence a la gente. Lo que convence a la gente es el toque del Espíritu Santo. Él es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor. Pero eso no se limita únicamente aquí. Veamos algunos pasajes que nos ayudan. Acordémonos cuando el Señor llamó a Moisés para que fuese el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces el Señor lo llama y el Señor le dice, Moisés, te he escogido para que tú vayas y saques a mi pueblo para que vaya al monte a adorarme. Y Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo?
En algún momento estudiaremos ese pasaje, es muy bonito, porque a pesar de lo que era Moisés, había estudiado en Egipto, era un gran paladín. Moisés no dice: Señor, qué bueno, tú tienes buen ojo. El mejor que podías escoger por todos estos lados era yo. Y por eso me escogiste y yo voy a ir. No, Moisés no dijo así. Moisés dijo: ¿quién soy yo? Y el Señor le respondió: no te preocupes, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Avancemos. Y en el capítulo 1 de Josué, encontramos a Josué luego de la muerte de Moisés. Encontramos con esa tarea de distribuir la tierra al pueblo, ¿verdad? Y lo primero que encontramos en Josué es una palabra que se repite en 3 capítulos distintos. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y sé valiente. Tú vas a entrar a ese pueblo, pero te tienes que fijar en la palabra, no te apartes de ella. Y en la tercera oportunidad le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ahí aparece la palabra. Siglo VIII, finales del siglo VIII a punto, ya Israel había sido destruido y Judá está a punto de ir al exilio. Y allí aparece la palabra en Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice la palabra. Y ahora encontramos este pasaje aquí diciéndole a los discípulos, y ese pasaje brinca para nosotros hoy, donde el Señor nos está diciendo: vayan y hagan discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. El Señor nos respalda, el Señor está con nosotros, el Señor es el que convence. ¿Qué le dijo a los discípulos? No se vayan, yo me voy, pero ustedes no se vayan, porque sobre ustedes va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese Espíritu poderoso, ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, está en medio nuestro en esta mañana. Está en medio nuestro en esta mañana. La gloria sea al Señor por siempre. La gloria sea al Señor por siempre. Amados, y la iglesia de Cristo se movió por doquier, investidos de ese compromiso, investidos de esa autoridad, investidos de ese amor por las almas. Luego de la predicación de Esteban, los apóstoles ya se quedaron en Jerusalén, y todas esas personas en medio de la persecución se fueron, y por los diferentes lugares por donde iban compartiendo las buenas nuevas. Cuando Pablo llegó a los diferentes lugares, ya habían creyentes en ese lugar, porque hombres y mujeres como ustedes y yo abrieron su boca y dejaron que el Señor hablara a través de ellos. Amados, nosotros estamos aquí porque alguien un día se dejó usar por el Señor y nos habló de Cristo, y hoy nosotros disfrutamos de una salvación tan grande, ¿verdad? Tenemos la seguridad de salvación. Amados, allá hay personas, y escuchen, allá hay personas debajo de los puentes, allá hay personas en las cárceles, allá hay personas en los hospitales, allá hay personas en los estrados judiciales, allá hay personas en la alcaldía y la gobernación, porque los médicos y los abogados y los magistrados y los políticos también están perdidos y necesitan de Cristo. Y muchas veces cuando nos hablan de evangelizar, siempre estamos pensando en los pobres y menesterosos, y eso está bien, pero hay otros que también necesitan de Cristo, y nuestra tarea es ir a ellos sin temor alguno. Usted puede estar hablando con un médico y esa persona elegante, o con un político elegante. Ese político elegante tiene un vacío en su corazón que no lo llena su estatus, no lo llena el dinero que tiene, ni la posición que tiene. Ese vacío solo lo llena Jesucristo, y usted y yo estamos llamados para decirles a ellos que necesitan de Cristo. Estamos llamados para decirle: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Así que estamos llamados, mis amados,